Bueno, primero queremos darle las gracias a nuestro intendente Claudio Rego, quien hoy día tuvimos el placer de tenerlo visita en la provincia. Empezamos muy temprano en la comuna de Alhué con nuestro alcalde Roberto Torres y la idea ya era ver primero esta maravillosa cuesta que hoy día junta Melipilla, San Pedro y Alhué, donde obviamente nos hace un ahorro significativo lo que es el viaje. Así que lo primero que vio fue la cuesta, luego nos fuimos a este gran parque que se está construyendo, que es una meta presidencial de nuestra presidenta, que están dentro de los primeros 7 parques que ella prometió. Tiene un avance significativo, ya vamos alrededor de un 75%. Felices de poder ver una obra tan importante para una comuna que estaba tan alejada y que hoy día, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho nuestro alcalde Roberto Torres de hacer conocida la comuna y de que llegue más inversión y más proyectos. También contarles que entregamos y inauguramos unos locutares donde son para todos los vecinos de Alhué, que es un elemento básico para poder acumular la basura. Y también fuimos a la calle 5 de Abril que se pavimentó y que también fue inaugurada. Luego de ello nos fuimos a la provincia, a la comuna de San Pedro, donde estuvimos con nuestro alcalde Florentino Flores y donde visitamos este maravilloso Cefam que se está formando, que hoy día parte con una marcha blanca y que los vecinos van a estar muy contentos porque tienen unas instalaciones más cómodas, más amplias. Y luego nos fuimos a conversar con algunos frutilleros. Estuvimos con ellos viendo estas experiencias nuevas que son estos invernaderos donde obviamente producen un ahorro del elemento el agua, que es tan básico para nosotros. Y también fuimos a ver una experiencia de unos paneles fotovoltaicos que hoy día nuestros agricultores en San Pedro están utilizando para ahorrar energía y para tener efectivamente también agua, que es lo más importante, que nosotros estamos trabajando en San Pedro, la escasez hídrica que es tan complicada y que donde más nos ataca es esta escasez que llegó ya a nuestro país para quedarse, porque el tema del agua es a nivel nacional que nosotros estamos trabajando. Hay una comisión presidencial que nuestra presidenta pidió que por favor avanzara en tecnología y también buscar de cómo nosotros vemos y buscamos la forma de mantener este recurso que es tan necesario para todos. También estuvimos en Melipilla. En Melipilla nosotros, el intendente está muy preocupado. Hace muy poco presentamos lo que es la estrategia de planteles de cerdo. Visitamos un plantel que lamentablemente no cuenta con las condiciones. Estuvo el SAC y estuvo la Seremía de Salud, quienes ellos lamentable levantaron un sumario para este plantel, y después nos fuimos a un plantel en Mayarauco que obviamente representa lo contrario, que se representa todos los esfuerzos que se están haciendo por ir mejorando los planteles y por ir también entregando energías nuevas como son el biogás, y también a un futuro cercano a través de proyectos ya sea de gobierno y de la propia empresa poder generar también electricidad. Estuvimos en un sueño anhelado de todos los melipillanos en el cerro, en el Centro Cultural de Melipilla, en el Teatro Serrano, que es muy esperado. Vemos que tiene bastante avance. Estamos todos generando los espacios para que esto luego pueda estar a disposición de la comunidad y por sobre todo la comunidad cultural, de la comunidad de artistas que hay en nuestra comuna. Con el alcalde ya se está formando la Corporación de Cultura, así que ahí vamos avanzando para cuando esté listo este teatro podamos inaugurarlo y ojalá nos venga a acompañar nuestra presidenta. Es un proyecto importante para todos los melipillanos. Lamentablemente el intendente tuvo una reunión y que nos acortó la visita, nos quedó pendiente Curacaví. Ahí nosotros queremos estar con los vecinos, queremos ver las problemáticas que están surgiendo, que son de seguridad, hacer un cabildo con los vecinos, que eso quedó pendiente, pero que el intendente se comprometió a volver y a realizarlo. Hoy día fue un día muy provechoso. El intendente, aparte de ver todos los avances, el primer semestre visitó también nuestra provincia y visitó estos lugares y estos proyectos que estaban recién con su primera piedra, y hoy día podemos decir que sí hemos avanzado, que sí le hemos cumplido a nuestra gente, y eso es lo que queremos seguir haciendo. El intendente, yo creo que cuando ya venga vamos a estar en condiciones de ir inaugurando todas estas inversiones que se han hecho en nuestra provincia de Melipilla. Nosotros queremos seguir avanzando en este trabajo tan importante, que es primero mejorar la calidad de vida
de nuestra gente y también obviamente ir avanzando en lo que tiene que ver con el progreso de cada comuna y que es lo que estamos trabajando en conjunto con todos los alcaldes. Dar las gracias a todos quienes nos acompañaron, porque también el intendente no estuvo solo, estuvo con varios Ceremi, el Ceremi de Medio Ambiente, el Ceremi de Energía, estuvo todo el equipo del SAC, tanto provincial como de Santiago, estuvo la Ceremi de Salud y obviamente los alcaldes y los funcionarios que estuvieron con nosotros. También agradecer a Carabineros que nos acompañó en todo momento para poder nosotros realizar esta programación que teníamos con seguridad y en calma y no afectar también el funcionamiento de nuestra provincia. Así que muy contentos, muy agradecidos, a seguir avanzando. Vemos los avances que se han obtenido. Nosotros igual queremos después mostrarle a la ciudadanía un antes y un después de lo que se ha hecho y de cómo hemos avanzado en esta provincia gracias al esfuerzo de todos los alcaldes, del alcalde de Alhué, del alcalde de San Pedro y de nuestro alcalde de Melipilla, y la idea es poder seguir trabajando en equipo para avanzar como se lo merece nuestra provincia. Bueno, hoy día hemos estado todo el día en la provincia de Melipilla, partimos muy temprano en Alhué, viendo las distintas avances que ha tenido la comuna. Por de pronto la cuesta de Alhué, que fue una inversión importantísima de vialidad, 800 millones de pesos. El parque de Alhué, casi un 70% de avance, el 100% de las luminarias. En fin, yo creo que la verdad es que Alhué ha visto un cambio fundamental en el último tiempo y pudimos ir a comprobar en terreno esos cambios. Después estuvimos en San Pedro revisando las obras del nuevo CEFAM, que ya está en marcha blanca. Le faltan algunos detalles, pero con un muy buen estándar. Pasaron de una posta de 100 metros cuadrados a un CEFAM de 1.200 metros cuadrados, lo que trae dignidad a la gente de San Pedro. Y fuimos además a algo muy interesante, a ver a dos experiencias de innovación aplicada a la agricultura. Cultivos hidropónicos de frutillas, que ahorran hasta un 70% del agua que requieren los frutilleros de esta zona, y también paneles fotovoltaicos para bombear agua, que significan ahorros significativos para los agricultores de la zona. Ambas iniciativas de punta a nivel mundial, aplicadas en una zona de la provincia de Melipilla, lo que nos da obviamente mucho gusto y feliz de seguir apoyando ese tipo de proyectos. Y por último, hemos terminado ya en la comuna de Melipilla con dos temas. Una que era una parada obligatoria, que era venir a revisar esta tremenda inversión que hemos realizado como gobierno metropolitano de este Teatro Serrano, o Centro Cultural Serrano, la verdad, aquí en Melipilla. Yo vine cuando la obra estaba en obra brosa, usted se recordará. Estamos viendo hoy día ya la obra casi terminada, le falta muy poco. Y también algo que es muy sensible para la zona, que son la fiscalización de planteles de cerdo. Hemos identificado que tanto la comuna de Melipilla como la comuna de San Pedro concentran el 80% de los cerdos que se producen en nuestra región. Y eso significa tener una política regional de fiscalización muy exigente. Estuvimos hoy día en una plantel que se llama Porqui, que la verdad detectamos serias falencias desde el punto de vista ambiental. Estuvo el SAC, estuvo el Ceremi de Salud, detectando que se estaban virtiendo purines sin tratamiento a cauces de agua natural, lo que afecta no solamente a los cultivos, sino que también los olores a la población, y en eso vamos a ser inflexibles. No vamos a permitir que alguien se haga rico a costa de la dignidad y de la salud de las personas. Efectivamente, en el caso de Porqui ya tenía un sumario sanitario previo, que de hecho en el marco de una verificación del sumario sanitario nos dimos cuenta que, uno, no solamente no había respetado las medidas impuestas por la autoridad, sino que también se estaba haciendo este vertimiento de agua sin tratamiento, lo que es grave, con lo cual se está también notificando a la Superintendencia de Medio Ambiente. Y ahora vamos a otro plantel de cerdo que creemos que ha hecho las cosas bien, porque quiero ser muy franco, nosotros no estamos en contra de la industria de la producción de cerdo. Lo que queremos es que los empresarios entiendan que esta se puede y debe realizar con respeto y restricto a la dignidad y la salud de las personas y también al medio ambiente. Vamos a Masa ahora, a Agrícola ASA, que ha generado un biodigestor que no solamente contiene los olores y también la contaminación, sino que también produce energía. Así que, reitero, ha sido una visita intensa, como siempre, a la provincia de Melipilla, pero vemos que esta es una provincia que avanza creo, en la dirección correcta. Estuvimos hace pocos días con la presidenta inaugurando la comisaría, que también es la prefectura de esta zona. En fin, me da mucho gusto venir, ver no solamente las partes buenas, que son los avances, sino que también los problemas que tenemos que enfrentar.